gobierno Mujica. Luego ya no fui parte del gobierno, y en el gobierno pasado, este último gobierno, no hubo ni siquiera un aviso para que se adecuaran la normativa. Nada. Permitime aclarar algo, Gustavo, para alguien que pueda no entender por qué habría que regular los medios de comunicación. Por ejemplo, los canales de televisión abierta, la radio, etcétera, viene por ondas, por el aire, que es de todos, que es estatal. Por eso normalmente se regula y por eso se le da permisos por determinada cantidad de años a los medios para que usen esas frecuencias que van por el aire, que es de todos. Y después hay muchos más detalles acerca de por qué regular. Uno de ellos, por ejemplo, es diversificar los puntos de vista que se le transmiten a la sociedad, desde lo informativo, lo social, etcétera. Sí, claro, la regulación para evitar la concentración indebida es común en toda parte del mundo, es una recomendación que hacen los organismos que protegen y promueven la libertad de expresión, como la UNESCO o la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, de forma tal de que, más allá de intenciones y más allá de lo que piensen, como bien decís vos, la sociedad no esté informada a partir de unas pocas opiniones. Entonces, los límites a la concentración y su relación con la diversidad y el pluralismo está visto como una condición para la democracia. Es más, cuando se aprobó la ley de 2014, esta ley vigente, ley de medios, hubo muchos recursos contra esos artículos de límites a la concentración, y la propia Suprema Corte de Justicia dijo que eran constitucionales, ¿no? O sea, ponerle límite a la cantidad de medios que una persona, una empresa puede tener, no solo no violenta la Constitución, sino que va a favor de la Constitución y de una democracia más robusta, ¿no? Que necesita una diversidad de medios. En esta idea de reflexionar acerca de dónde viene la información y de cómo nos la presentan, es bueno apreciar que tú decías recién que la propia Suprema Corte determinó que muchos de los artículos que impugnaban las empresas eran constitucionales. Sin embargo, cuando uno busca información, la gran mayoría de los títulos que encuentra se refieren a que hay algunos que son inconstitucionales. Sí, no es mentira, pero no es toda la verdad, digamos. Los medios de comunicación, sobre todo los más importantes, recurrieron ante la justicia por la inconstitucionalidad de casi toda la norma. Para la audiencia tuya, estamos hablando de más de 200 artículos. Claro. Después de ese análisis de más de 30 recursos contra casi toda la norma, 200 artículos, vuelvo a decir, solo encontré irregularidades en 8, e incluso en algunos ni siquiera todo el artículo, sino una parte. Claro. Pero también tuvo que opinar sobre los otros 150, 180, y dijo que eran constitucionales. Claramente la información de esa parte de la historia, que también es verdad, no se conoce. Casi nunca los medios de comunicación del país informaron que, además de declarar inconstitucional 8 artículos de los 200, la Corte había declarado constitucional 150 artículos. Como tampoco se está informando ahora acerca de cuáles son los cambios, escuchemos un par de frases cortitas del ministro de Industria, Omar Paganini. En primer lugar, el monopolio de Antel en datos, nosotros siempre lo discutimos. Los operadores de televisión cable, los cableros, como se dice en la jerga, vienen pidiendo hace muchos años, pero muchos años, más de 10 años, el permiso a ofrecer servicios de Internet. O sea, es darles una oportunidad que para algunos de ellos van a decir llega tarde, pero bueno, se las queremos dar. Habla de nosotros como si él siguiera representando a las empresas de comunicación y no a la sociedad desde su rol de ministro, en una señal más de que en el gobierno están fuertemente representadas las empresas y no la sociedad. En ese sentido, ¿qué otros cambios importantes tiene la nueva ley que presenta la coalición? Resumiendo, serían 3. Uno, esto que hablamos, distintas medidas de flexibilización de los topes a la concentración, eliminación en algunos casos de los topes, como en televisión para abonados, que no dijimos nada, pero la extensión del poderío de estos 3 grupos económicos llega a través de la misma empresa que montaron para cablear Montevideo, llega a todo el país. Equitable. No solamente son empresas fuertes en Montevideo, sino también en todo el país. A partir de la aprobación de este proyecto de ley, no habría límites a la cantidad de licencias de televisión para abonados,
como sí se establece ahí en la norma. O sea que ahí hay un montón de artículos relacionados con el mismo tema. Segundo aspecto, se le devuelven privilegios a los medios de comunicación, sobre todo a los grandes, para que no tengan que pagar nada por el usufructo de un espectro, que es un bien patrimonio de todos los uruguayos, para que no tengan que poner ningún aporte a un fondo para la promoción de la producción audiovisual, entre otras cosas, para que no tengan que dar minutos gratuitos a los partidos electorales en tiempos de elecciones. Uh-huh. Hay todo un conjunto de disposiciones que sea porque derogan o porque están redactadas de otra manera, devuelven privilegios a esos radiodifusores más grandes. Y tercero y último, te diría que es muy importante decir que hay derechos que están reconocidos en la legislación vigente que van a ser derogados. Me refiero a derechos de los discapacitados auditivos, derechos de los niños, niñas y adolescentes, derechos de los periodistas, entre otros, que van a ser barridos si este proyecto se aprueba tal como. Cuando hablabas de aportes económicos, destaco esto porque es un ejemplo bien claro. Las empresas aportaban para fomentar la industria audiovisual, que no es solo presupuesto para una película, sino que es, por ejemplo, salir a buscar al exterior gente que esté interesada en venir a filmar una parte de una película, filmar publicidades, que vienen mucho desde el exterior para eso. Bueno, ese fondo salía de $2.50 por abonado por año que pagaban los cableros. Es decir, $2.50 por cada abonado por año. Bueno, eso no va más, es $1,5 millones que vuelve a quedarse en las empresas de cable. Sí, ahí hablamos. Solo la televisión por abonados y siempre con el criterio de que pagaba más el que tiene más, ¿no? Y paga menos el que tiene menos. Pero eso no va a pagar nadie nada, eliminando la posibilidad de tener un recurso importante para que haya más trabajo, más valor agregado, ¿no?, de industria local, al cual incluso ellos mismos podían, ¿no?, acceder, pero no, se borra todo eso. Gustavo, artículos 49, 50 y 51, se mantienen algunas cuestiones importantes que se iban a quitar, que son las campañas de bien público, el fútbol por televisión abierta cuando se define la eliminatoria o los partidos de Copa del Mundo, y el 60% de la programación de los canales debe ser de producción nacional. ¿Todo esto se mantiene tácitamente o hay algún detalle que tengamos que observar? Bueno, eso por suerte, varios reclamos que se hicieron desde el primer borrador del proyecto hasta que fue presentado no estaban en el primer borrador, ¿no? Permitieron rescatar en la propuesta inicial, esto volaba también, ¿no? O sea, claro, también eran cosas que no iban a estar incluidas, que se iban a derogar. Respecto a la campaña de bien público se mantiene más o menos igual, con el deporte también. En el caso de la producción audiovisual, quedó un muy genérico 60% como mínimo, al cual no van a estar necesariamente exigidos los medios del interior, y quedar a ver cómo se reglamenta. El concepto quedó todo de manera muy amplia, muy vaga, pero déjame terminar la entrevista diciendo, bueno, al menos en eso no hay un retroceso sustancial, se mantiene algo de lo que dice la ley vigente. Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, muchísimas gracias, es muy amable. Por favor, a las órdenes, abrazo, chau, chau. Página de Facebook, Lejos del Árbol. Instagram. Lejos del Árbol. Podcast. Twitter. Lejos del Árbol. Gustavo Gómez decía al pasar que el grupo Cardoso es dueño de una cadena importante de supermercados. La familia Cardoso es dueña de Canal 12, de Nuevo Siglo, tiene parte de Búsqueda, con voz en el consejo editorial del semanario, un cargo que comparten con Atanasio Aguirre de la misma familia del País. También tienen partes en Equital, en Multiseñal, compartidas con los grupos del 4 y el 10, y parte en Punta Cable, la empresa de cable de Punta del Este. Con todos estos medios, los Cardoso, una de las familias más ricas del Uruguay, son dueños de las cadenas de supermercados Disco, Devoto y Yant. Entonces pensemos, ¿podemos pretender ver en estos medios un informe claro sobre el inmenso aumento de precios que tuvimos en estos primeros meses del gobierno? ¿Podemos pretender que en estos medios se machaque con este tema como para que toda la ciudadanía tenga claro que lo que ha habido es un abuso de precios?
Y también pasan otras cosas cuando se mezclan los intereses de otros rubros con los medios. En julio de 2018 ocurrió una historia espantosa. En el disco de 8 de octubre y Garibaldi, en Montevideo, en esa esquina, un supermercado grande, falleció Gonzalo González, un muchacho que estaba realizando tareas de mantenimiento por una empresa contratada por Disco, cedió el techo en el que trabajaba y cayó dentro del local. Falleció. Según algunas notas de medios alternativos, las autoridades del local le transmitieron a los clientes más próximos y al personal que González había sido trasladado por la emergencia con vida. Taparon la sangre con pan rallado antes que llegara la policía técnica y después emitieron un comunicado deslindando responsabilidades. Recién una semana después, por las protestas de los empleados, emitieron una disculpa por no haber cerrado el supermercado cuando ocurrió el accidente. Gonzalo González falleció ahí y ni siquiera cerraron el local por el resto del día o por unas horas, y taparon las evidencias de su caída con pan rallado. Esto pasó en un supermercado uruguayo, en un supermercado Disco, y la gran mayoría de la gente ni siquiera se enteró porque, entre otras cosas que pasan, la familia de Canal 12 es dueña de esos supermercados. Y a veces otros medios tampoco cubren, o entre ellos no cubren algo que pueda dejar en evidencia a los colegas, porque se cubren las cosas. ¿Sí? Así se maneja la información en este país, y ese es solo un detalle. Puede haber muchos más, y en estos últimos tiempos, en estos últimos meses se han visto muchos. Se puede morir la gente de frío, un ciudadano una semana, otro ciudadano 15 días después, y el ministro de Desarrollo Social no ser consultado para nada, o lo que es peor, ser consultado sobre algunos otros temas 48 horas después de que fallezca una persona de frío y que no se le pregunte por este tema. Por eso me parece que es importante que todos pensemos en cómo nos informamos. Y habrá que hacer después, o tendré que hacer después, me da ganas, algún capítulo acerca de cuáles son las otras vías para informarse. Pero está claro que si uno mira los medios masivos de comunicación, mira los canales, bueno, tenía un país destruido en los últimos tiempos, ahora parece que no tanto. Y en el medio de esa transformación aparece una ley que los beneficia, como lo escucharon recién. En fin, este capítulo es un símbolo más de cómo la gran preocupación del gobierno uruguayo actual no es la misma de la mayoría de la gente, sino la de grupos empresariales particulares. Los invito a interactuar en las redes, intercambiar ideas, compartir noticias que nos parezcan relevantes, pero vemos que se difunden poco o nada, o que no se enfocan desde un lugar que nos abarque a todos. Gracias por llegar hasta acá, hasta que la desinformación nos separe. No hay blindaje mediático eterno en la historia de la humanidad, no existe eso. Podrá durar más tiempo o menos tiempo, pero finalmente la realidad termina apareciendo. Es imposible tapar el sol con las manos.